Antes de que me digan que el título es poco original, ¿qué esperaban de una persona cuyo color favorito es el verde? ¿Qué esperaban de una persona que no puede ser creativa? Creo que es momento de hablar un poco de historia y retomar una pequeña parte del video de Kirby, solo para variar un poco y saldar algunas deudas pendientes. Empezando con que el 9 de julio de 1981 se lanzaría al mercado el que es tal vez una de las arcades más míticas de la historia, siendo el primer videojuego en el que Shigeru Miyamoto cumplió como director, la cual le dio origen a dos de los personajes más famosos de la industria, Donkey Kong y Jumpman, siendo un juego de plataformas en el cual se debía evitar algunos obstáculos para así salvar a Pauline del malvado Donkey Kong. Arcade que gozó de una gran popularidad en los 80s, tanto en América como en Japón, cuando el arcade aún estaba instaurado en la sociedad y sigue siendo recordado aún en nuestros días. A pesar de la exclusividad casi absoluta que tiene Nintendo hoy en día con sus juegos, Donkey Kong también fue lanzado para diversas plataformas además de su propia consola, la Famicom, conocida como NES en Occidente, dando autorización a la compañía americana Coleco para su lanzamiento en sistemas domésticos como lo fueron Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, ColecoVision e Intellivision. Pero sorprendentemente también tiene sus versiones para computadoras personales como la Atari 8 bits, Apple II, Commodore VIC-20, Commodore 64, TI 994A, ZX Spectrum y Amstrad CPC. En 1982, el presidente de Universal y MSA, Sid Sheinberg, con el afán de sumarse a la próspera industria de los videojuegos, empieza a escuchar hablar del éxito que estaba teniendo el arcade de Donkey Kong, mandando al abogado de la compañía a investigar un poco, el cual llegó a la conclusión de que la trama de esta obra se basa inconfundiblemente en King Kong, lo que significa una infracción de copyright por parte de sus personajes y escenarios. Sheinberg también escucha esta alianza que tiene Nintendo con la empresa de juguetes Coleco y la encuentra como una oportunidad para introducirse en la industria, reuniéndose con Arnold Greenberg, el presidente de Coleco, con la intención de invertir en la compañía y convertirse en un socio, pero Greenberg se niega, lo que obliga a Universal a amenazarlo con una demanda por violación de los derechos de autor si llegaba a lanzar Donkey Kong para la ColecoVision, para que al día siguiente Universal envíe un mensaje a Nintendo dándole 48 horas para cesar la comercialización de Donkey Kong, incluyendo cualquier tipo de merchandising o ganancia que trajera cualquier cosa relacionada con el título. El 5 de mayo, Greenberg termina cediendo ante la amenaza de Universal, acordando pagarle un 3% de los beneficios sobre el precio de venta neto del título en el mercado. Una semana después, se firma un acuerdo donde Universal declara que no demandará a Coleco, siempre y cuando Coleco mantenga el acuerdo de los pagos, pero Nintendo decide ir por otro lado. El abogado de Nintendo, Howard Lincoln, originalmente estaba dispuesto a ceder ante Universal, pero terminó haciendo todo lo contrario, convenciendo a Minoru Arakawa, el jefe de la división de Nintendo de Estados Unidos, más o menos bajo la premisa de mostrar que Nintendo no se va a dejar vencer tan fácil, a pesar de que en esa época Nintendo, en Estados Unidos, no era aún el monstruo que es hoy en día. Tengan en cuenta de que Nintendo en esa época solo estaba empezando en el mercado norteamericano. Arakawa y Lincoln terminan reuniéndose con el abogado de Universal, quien insiste con que Donkey Kong está violando el copyright de King Kong. Pero Lincoln responde que Nintendo había descubierto muchos usos sin licencia del nombre y los personajes de King Kong, y que la marca registrada de Universal sobre la misma era de menos de 10 años. Una vez concluida esta reunión, el abogado de Universal acuerda enviarle a Nintendo una serie de títulos respecto a la propiedad de Universal con el nombre de King Kong. Esta prueba nunca llegó, Nintendo no cedió y Universal finalmente demandó a Nintendo. Después de una investigación que duró meses, Lincoln termina afirmando que el señor Arakawa y yo decidimos que iríamos hasta el final y simplemente le comunicamos a Sheinberg a la cara que pagaríamos si pensábamos que éramos responsables, pero habíamos investigado y no estábamos dispuestos a pagar nada porque no habíamos hecho nada malo. Solo queríamos mirarlo de frente y decirle eso. Parecía lo más honorable de hacer. Al final resultó que tal vez el abogado de Universal le había llevado a creer a Sheinberg de que habíamos llegado hasta ahí para llegar a algún tipo de acuerdo económico con él. Y fue muy divertido porque no era lo que él esperaba y su reacción fue de sorpresa. Esta demanda llegó oficialmente el 29 de junio de 1982, además de anunciar el acuerdo
acuerdo que tenía con Coleco de permitirles tener la licencia a cambio de una comisión del 3%. El 3 de enero de 1983, Universal envió una nueva carta a Nintendo dándole 3 opciones: dejar de usar los personajes de Donkey Kong, obtener una licencia de Universal o esperar al juicio. Acá es donde aparece el protagonista de este video. Lincoln decide contratar a John Kirby como representante de Nintendo en los tribunales. En este momento Kirby ya era conocido por ganar otros casos relacionados con grandes compañías como lo es PepsiCo. Kirby investigó sobre el desarrollo del juego tomando declaraciones del diseñador y director Shigeru Miyamoto y de Hiroshi Yamaguchi, el presidente de Nintendo en Japón. Miyamoto le dijo a Kirby que pensó desde un principio llamar al personaje King Kong, ya que en Japón es un término genérico para llamar a cualquier mono gigante. El juicio se ejecutó en Nueva York, Distrito Sur, con el juez Robert Sweet, con una duración de 7 días, en los cuales Universal sostenía que el nombre Donkey Kong podría ser confundido con King Kong y que su trama infringía las leyes de copyright, mientras que Kirby se dedicó a mostrar las diferencias entre ambas obras. Pero lo que logró quitarle el propósito a este juicio es que el propio Kirby alegó que Universal realmente no tenía los derechos de los personajes de King Kong y que desde 1975, después de una demanda por parte de RKO Pictures, la productora de la película original de King Kong de 1933, se había demostrado que la trama de King Kong era de dominio público, así que el juez Sweet falló en contra de Universal castigando a la empresa, diciendo lo siguiente: a lo largo de este litigio, Universal sabía, como resultado de anteriores litigios con RKO, que no tenía ningún derecho a cualquier imagen visual desde King Kong la película clásica o su remake. No obstante, Universal, cuando parecía beneficioso para sus intereses, hizo afirmaciones radicales sobre derechos, intentando extraer los acuerdos de licencia de las compañías, muchas incapaces o simplemente que no están dispuestas a enfrentarse a Universal. Como resultado, se terminó dictaminando que Universal no era la dueña de King Kong y que, incluso si fuera propiedad de Universal, la posibilidad de que alguien pudiera confundir a Donkey Kong con King Kong era casi imposible. El juez dijo que, en su opinión, Donkey Kong es un personaje cómico bajo unas características infantiles y en todo caso sin connotaciones sexuales, mientras que el personaje de King Kong era un animal feroz en busca de seducir a una mujer guapa. A lo sumo, Donkey Kong es una parodia de King Kong. A Nintendo entonces se le dio la opción de aceptar los daños legales, razón por la que recibió $56.000 de Universal por daños recibidos y como pago de honorarios en la defensa. El 23 de mayo de 1984, Universal apeló al veredicto presentando unos resultados de encuestas telefónicas a 150 administradores y propietarios de salas de juegos que tenían el arcade de Donkey Kong. Se les preguntaba por las similitudes que veían entre el juego y la película, además de dar 6 ejemplos de medios impresos donde hablan de casos de confusión entre ambas obras, lo que realmente no les sirvió de nada. El 4 de octubre de 1984, el tribunal reforzó el veredicto afirmando que las dos obras no tienen nada en común más allá de un gorila, una mujer y un héroe masculino. Además, los nombres Kong y King Kong son nombres ampliamente utilizados por el público en general y se asocian con los simios y similares. El 20 de mayo de 1985, finalmente Nintendo presentó una contrademanda por daños y prejuicios, que le costó a Universal $1.8 millones por gastos legales y pérdidas de ingresos, afirmando que, en primer lugar, Universal sabía que no tenía los derechos de marca de King Kong, sin embargo, procedió a afirmar en términos generales tales derechos de todos modos. Esto equivale a un irresponsable desconocimiento de los derechos de Nintendo. En segundo lugar, Universal no se detuvo después de intentar ejercer sus derechos sobre Nintendo. Se embarcó en una campaña deliberada y sistemática para obligar a todos los licenciatarios de terceros de Nintendo a que dejaran de comercializar los productos de Donkey Kong o el pago de regalías a Universal. Y así es como, gracias a la sentencia del juez y una exhausta investigación, Donkey Kong siguió su camino como éxito comercial, lanzando título tras título y logrando el reconocimiento que tiene hoy en día. Kirby recibió por parte de Nintendo como señal de agradecimiento un velero valorado en $30.000 y la inmortalización de su apellido en una de las sagas más importantes de la compañía, franquicia que hasta el día de hoy sigue teniendo nuevas entregas y recibe el amor de millones de personas en el mundo.
Y así es como no solo Kirby tuvo su nombre, sino que se expuso a una práctica fraudulenta por parte de una de las 5 productoras más importantes de Hollywood. Una empresa que llevaba años instaurada en la industria, ya que no debemos olvidar que Universal viene existiendo desde 1912, en la época donde el cine era muy diferente a como hoy lo conocemos. Esta es una historia corta que todo fan Kirby conoce, y me arriesgaría a decir que también la mayoría de los jugadores en general. Y antes de terminar, como siempre, debería agradecerles a los miembros del canal y a mis administradores Emika y Six por la ayuda, y a Dudas y a Genoshan por bustear el server. Así que bye bye y tengan cuidado con ser demandados por Nintendo.